Hola a todos en este encuentro de Jardines para el Regreso. Como siempre tendremos uno o más invitados especiales que reflexionarán sobre temas de actualidad. Soy Rita Martín, la profe y escritora que estará con ustedes durante el recorrido de hoy por nuestros jardines. Muy buenas tardes a todos en esta nueva entrega de Jardines para el Regreso, desde donde le enviamos a todos un gran abrazo por el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. Que el amor y la amistad sean la llave para abrir puertas. Entonces, ¿qué mejor que recordar la frase que se le atribuye a San Juan de la Cruz? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Bienvenidos nuevamente, gracias. Hoy, bueno, nuestro invitado habitual, que ya yo estoy pensando que básicamente nuestras conversaciones sea una especie de espacio con nombre, ¿no? Conversando. O sea, con un guión, que además nuestro, haciéndole un poco de pensando también en la poesía, en el Sí, verso, ¿no? Conversando. Entonces, conversando nuevamente con Luis Álvarez. Luis, como siempre, bienvenido. ¿Cómo estás? gracias Rita, encantado de estar contigo de nuevo, gracias por invitarme. Luis, tenemos muchísimos tópicos en la bandeja, ¿no? Dicen que a veces pasa un año y no sucede nada. Y Mm. que a veces en semanas sucede lo que debería haber acontecido en años. Y yo creo que el fin del año 2024 y el inicio del 2025, estamos ante esas semanas que parece que están aconteciendo años, ¿no? Muy apretadamente están sucediendo cosas muy, muy importantes. Pero yo creo que queremos ajustarnos no a la realidad internacional, que, que va de una manera muy dinámica, sino a la realidad cubana. Yo creo que por lo que hemos estado hablando anteriormente, deseamos hablar de la realidad cubana, donde también, eh, no nos engañemos, se está No, dinamizando ciertos procesos. Y sí. por eso yo de una manera muy así, muy no improvisada, pero sí con mucho desenfado, te quiero preguntar, ¿por dónde queremos empezar? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, yo te diría que ya que quieres hablar de Cuba y yo también, eh, ah, empecemos por el alfa y omega de la situación cubana, el principio y el fin, que es la izquierda. En la izquierda, en la izquierda empezaron los problemas de Cuba y no en el 59. ¿No? Y en la izquierda encontramos la actualidad, el omega, la situación, eh, digamos, del momento, del final. Así que si quieres, hablamos de la izquierda en Cuba. Pues cómo no, empecemos por ahí. Bueno, a mí me gustaría que tú fueras muy amable conmigo y me permitieras ser iconoclasta Ok, claro que y un sí, poquito agresivo, quizás, por o supuesto. hipercrítico. A Yo ver, pienso, Rita, que la izquierda en Cuba eh, es un tema necesario. Primero porque la izquierda está eh, interviniendo en la vida política cubana para mal, sobre todo, desde hace muchas décadas. Se nos olvida a veces que Fidel Castro no fue el único en este sentido. Y por tanto, a mí me gustaría que habláramos, si te parece bien, de ciertas tendencias de opinión, o quién sabe si más, que se advierten en las redes de personas que están defendiendo eh, que después de un final del régimen de Castro Canel haya un gobierno de izquierdas en Cuba. la Esto, posibilidad del socialismo, pero de un socialismo cubano además, que es muy triste porque el socialismo cubano no ha traído ningún beneficio a la nación cubana.
De hecho, ningún socialismo trajo nada. Exacto. Mira el Padre Este, que en este minuto siguen siendo los países con menos desarrollo económico del mundo, Pero, con excepción, claro, de Haití, qué sé yo qué. pero sabemos la especie de sofisma que ellos quieren crear y decir que las sociedades de bienestar europeas son Sí, socialistas, sí, que sí, sí. no lo son. Yo quiero que reflexionemos sobre eso y también que volvamos sobre un tema que ya una vez tratamos, pero que es, es un tema muy complicado, que es cuál es la situación actual del marxismo, del marxismo. O Mm. sea, aunque no nos detengamos mucho en eso, el problema del neomarxismo y el postmarxismo es importante para entender la situación de Cuba y para que entendamos el peligro de estas personas que con ingenuidad o sin ella, están haciéndole propaganda a un nuevo socialismo en Cuba. Así que si te parece, entramos en materia. Empecemos. Mira, yo he visto varias publicaciones al respecto de cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba insistiendo en, bueno, en posiciones marxistas, etcétera, etcétera. Incluso alguna publicación hay con este corte. Yo no voy a mencionar ni personas ni instituciones porque no creo que sea nuestro interés personalizar, sino hablar del pensamiento. La primera cuestión es la siguiente. Eh, el marxismo en Cuba no fue instaurado por el Partido Socialista Popular. Les guste o no les guste, el Partido Socialista Popular no realizó ni podía hacerlo una difusión del pensamiento marxista. Eso se hace a partir del gobierno de Fidel Castro, Correcto. cuando él toma la decisión de que el marxismo sea estudiado por todo el mundo. Y los tres principales departamentos de filosofía marxista de la Universidad Cubana, el de la Universidad de La Habana, el de la Universidad Central de las Villas y el de la Universidad de Oriente, que eran las tres únicas de inicios de la década del 60, fueron encargados de esta tarea. Y ahí ocurre algo que se olvida mucho, sobre todo por estas personas, que algunas con una supuesta formación profesional en marxismo, olvidan o más bien nunca supieron. Y Mm. es que cuando Fidel da la orden de grandes programas de marxismo para todo el mundo y vamos a crear profesores de marxismo para formar la población en ese pensamiento que es el único, ocurrieron dos cosas. Primero, no había, no había demasiadas personas con una formación en esa filosofía. Y por tanto, se procedió a cursos intensivos, cursos intensivos de unos meses, creo, no llegaron al año, no llegó al año la formación de profesores de marxismo para la nación cubana. Yo pienso que hace falta nada más que un poquito de sentido común para entender que si tú, para formar el pensamiento marxista del país, cuentas con profesores que han apenas estudiado ese pensamiento durante unos meses, el resultado no puede ser muy sólido, ¿verdad que no? Porque el marxismo, independientemente de cualquier reserva que se pueda tener con ese sistema de pensamiento, fue creado por un hombre extraordinariamente culto, Carlos Marx. No Correcto. nos olvidemos de eso. Un hombre que en sus vacaciones las ocupaba, sus supuestas vacaciones, para mí no lo serían, pero para él sí, las dedicaba a leer obras griegas en griego. Eso no era una persona que hubiera estudiado filosofía en 8 meses. No. Él dedicó su vida a eso. Mi respeto en ese sentido. Pero en Cuba, los encargados de crear esa masificación, esa palabra tan querida por las izquierdas, de la cultura filosófica marxista, apenas tuvieron unas cuantas semanas para hacerlo. La segunda cuestión, Rita, es que en muy poco tiempo los departamentos de marxismo, sobre todo el de La Habana, se convirtieron en algo detestado por el régimen de Castro. Claro. Incluso hay una intervención de Fidel Castro en un momento determinado en que él va a la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana.
Él hacía eso durante poco tiempo, pero lo hizo. Y entonces, claro, se armaba enseguida el interés de los que estaban allí, los rodeaban, y él hacía una especie de diálogo abierto, abierto ni hablar. Bien, en ese momento en que él está en la Plaza Cadena, hay una persona que es profesor del Departamento de Filosofía Marxista de la Universidad de La Habana que hace una observación. Y entonces Fidel, en un estilo muy suyo que mantuvo toda su vida, se detiene en serio y dice, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces el otro dice, yo soy profesor de marxismo. Y Fidel le dice, y así consta en documentos, porque aquellas conversaciones se reprodujeron, están en internet incluso. El que no los conozca es porque no quiere. Fidel le dice tranquilamente, tú eres de esos profesores que dicen que yo no sé marxismo. En una especie de, creo, no recuerdo bien, de asamblea de balance del partido, poco tiempo después, Raúl Castro dice tranquilamente en una asamblea de partido de qué sé yo, qué entidad, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, me está acotando Olga aquí. Raúl dice, que quede claro que Pensamiento Crítico, la revista del Departamento de Marxismo de la Universidad de La Habana, no es portavoz de la Revolución Cubana. Porque Pensamiento Crítico, entonces dijo horrores de Pensamiento Crítico. O sea que cuando se introduce la enseñanza del marxismo, poco tiempo después de haber empezado, los profesores de marxismo que se formaron por indicación del gobierno de Castro se convierten en enemigos de Castro. Y no es que ellos lo fueran exactamente, sino que Castro los hace sus enemigos. Entre otras razones, ¿por qué? Primero porque a Castro no le importaba nada la filosofía marxista que él, en efecto, conocía muy poco. Y no hay más que revisar sus discursos para darse cuenta que no sabe de lo que está hablando. En segundo lugar, porque los departamentos de marxismo, en particular de La Habana, se abrieron al pensamiento marxista no soviético y además al pensamiento revolucionario no marxista, en particular, por ejemplo, el de Frantz Fanon, ajá, que por mucho que lo haya dicho en su día alguna gente, eh, Fernando Martínez Heredia, por ejemplo, Fanon no fue marxista, para nada fue marxista, pero bueno, eh, eh, esto significa, Rita, que el inicio de la campaña de un pensamiento marxista para todo el mundo empezó mal. Cuando Fidel Castro no tiene más remedio que pactar con la Unión Soviética, recuerda que hubo un breve periodo en que él trata de hacerse independiente y realmente no lo consigue, por la economía precisamente y por una serie de cosas más, eh, inmediatamente significó que el estalinismo, que vivía totalmente en la Unión Soviética, aún a pesar de la muerte de Stalin y de lo que declarara Khrushchev en su día, no te olvides que Khrushchev terminó mal, quitado del cargo. El caso es que lo que se implanta en Cuba es el marxismo estalinista, es decir, un marxismo completamente congelado, totalitarista, sin cambio alguno. Y eso produjo que a Cuba solo llegaran los textos y las reflexiones y las revistas de las personas más anquilosadas del pensamiento soviético. Quiere esto decir que esa es la base de la formación de las personas que hoy están diciendo, no, vamos a tener un socialismo de nuevo. En primer lugar, esas personas tienen una pésima formación marxista, pésima. Incluso yo he podido constatar, y alguna vez tuve, que ya no me voy a molestar más en eso, alguna, digamos que, diferencia de criterio sobre eso. A una de esas personas en un momento dado publicó que en Venezuela no quedan, sí, no hay ya clases sociales. Y yo le respondí, pero ¿y la boliburguesía qué cosa es? La de Si Rodríguez millonaria y ¿cómo se llama este señor? El narcochavista. Maduro, Ah, no, no, el otro. el El que padrino, Diosdado Gustavo Cabello. Cabello. Diosdado Cabello es un pobre proletario. Por favor, todo eso es una burguesía de nuevo tipo.
La respuesta de esa persona fue, no, pero yo me refería a las clases tradicionales. Fíjate, esa respuesta es más importante. Yo me refería a las clases tradicionales. En primer lugar, Marx, que nunca definió exactamente qué es una clase social, nunca, puedes buscar todos los tomos sobre él, nunca definió en abstracto qué es una clase social. Él habló de las clases sociales históricas, pero no solo habló de la burguesía, ni del proletariado, él habló de los feudales, de los siervos, de los esclavistas y de los esclavos de la antigüedad. Por tanto, ¿cuáles son las clases tradicionales? Las clases sociales, Marx no las habrá definido, pero en su obra está muy claro, en particular en el Capital, que evolucionaban históricamente. Luego, cuando esa Exactamente. persona me dice, yo me refería a las clases tradicionales, esa persona no sabe ni siquiera cuáles son las clases sociales que Marx trabajó. Porque, ¿a qué tú te refieres como tradicional? A lo permanente y estable. Y la burguesía no es una clase estable. Entonces, me preocupa muchísimo esas personas que no tienen otra formación que la establecida por el gobierno castrista, que fue en ese sentido stalinista hasta hoy. En Cuba, la docencia del marxismo, que fue obligatoria para todo el mundo, y sigue siendo, la docencia del marxismo sobre todo trabajaba con manuales, manuales incluso como, eh, mm, como Kelly Cobalson y otros. El Constantino, el manual de Constantino ya no se usaba en la Unión Soviética cuando se implanta en Cuba. Imagínate tú lo que eso significa. ¿M? Por cierto, que en Cuba los profesores de marxismo lucharon mucho contra el manual de Constantino, que era infame. Y ojo, te voy a recordar un detalle importante. Cuando los profesores de marxismo, después de años de pelear contra eso, ajá, después de que hubo discusiones atroces al respecto, a pesar de la represión que había sobre ellos, lograron eliminar Constantinos de la enseñanza universitaria en Cuba. Y en ese momento, Adolfo Sánchez Vázquez logra que se imprima en México más de 8.000 ejemplares en una sola tirada, y hubo varias tiradas. Con lo cual te digo, y esto me sirve para empezar a tratar el tema, la propia izquierda latinoamericana, y en particular la mexicana, conoce un marxismo viejo, porque el marxismo se está transformando y se está discutiendo desde la década del 20. No podemos olvidar, lo que pasa es que hace falta haber estado dentro de la Universidad de La Habana, no podemos olvidar que Antonio Gramsci estuvo prohibido Sí. prohibido su empleo en la Universidad de La Habana y en la docencia en Cuba. ¿Por qué? Porque Antonio Gramsci desde la década del 20 está planteando una renovación del marxismo. De hecho, cuando se habla de neomarxismo, se habla desde Antonio Gramsci. Ajá. ¿Y qué pasa? Antes de pasar al neomarxismo, me gustaría hacer una especie de resumen, ¿no? Sí, Que, ¿cómo se va dando el marxismo en Cuba cuando se instaura en el poder? Número uno, que tiene una fundación puramente en el manualismo. por supuesto. No hay una educación real de los marxistas en Cuba. Y aún así hay discrepancias Que pequeñas aún con el así, régimen. eso me interesa mucho, hay una discrepancia porque ellos están siguiendo un marxismo no soviético, de seguir. No es que exactamente que siguieran otro marxismo, sino que ellos trataron de hacer, y Fernando Martínez Heredia, que por eso es una figura valiosa, ¿m? Como jefe del departamento de marxismo de la Universidad de La Habana, fue quien auspició esto. Están tratando, Rita, de incorporar a las discusiones, a las publicaciones de pensamiento crítico, otros pensadores revolucionarios del mundo. Te mencioné a Frantz Fanon, pero está también las pocas cosas que se publican de estructuralismo francés, se publican en pensamiento crítico. No estoy seguro ahora, Lucien Goldman, ¿no? Lucien Goldman, por ejemplo, es decir, una serie de renovaciones desde la Europa no soviética están entrando en y por supuesto, y esto es importantísimo, el pensamiento crítico y el propio departamento se abre a las
disquisiciones y a las luchas y los aportes teóricos de los revolucionarios africanos. Correcto. Entonces, esto molestó. Esto molesta. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no se te olvide algo que creo que hoy mismo mencioné y que es una verdad. Marx, que fue un hombre muy culto, pero todos los hombres cultos tienen zonas de cultura. Marx no sabía nada de África. Ni de América Marx Latina. no, ni de América Latina. Marx llegó a decir que Simón Bolívar era un agente del capitalismo británico. Por favor. Marx no entendió nada de la economía colonial, de lo que pasaba en la India, que iba a ser un punto focal de grandes cambios a nivel incluso mundial, Sí. de pugnas revolucionarias, de crisis del imperialismo, o como se llame, británico. Marx no sabía nada de eso, viviendo en Londres, porque era un eurocéntrico. Y mira, yo ni siquiera se lo critico, yo critico a los que quieren verlo todavía hoy como el hombre que lo sabía todo y lo sabía bien. Entonces, sencillamente, el departamento de marxismo estaba condenado al desastre. Ese departamento de marxismo de La Habana, sobre todo, pero los otros dos también, pero el de La Habana se interesaba por el cine, por la estética. El marxismo clásico nunca tuvo una estética real. No. Se interesaba además por el pensamiento revolucionario latinoamericano, por el pensamiento sociológico de América Latina y por supuesto por el pensamiento cubano. Y todo eso apestaba porque se trataba Ahí quería por llegar, orden, porque también vamos a tener pensadores marxistas y afrodescendientes en la Cuba republicana, pero que claro, tal vez serían los neomarxistas nuestros, y que no te serían- creas, no te creas. o marxistas, pero que por lo pronto ahora sí no tendríamos neomarxistas, para entrar en el segundo tema que tú querías. No, pero déjame recordarte algo, y es que el Partido Socialista Popular cubano estaba totalmente sometido antes de Castro a Moscú. Te doy dos datos clarísimos. Primero, se olvida mucho que a Julio Antonio Mella, el Partido Socialista Popular lo expulsó de sus Correcto. filas. ¿Mm? El Partido Comunista lo expulsó, lo Pulsó. expulsó. Cuando, sí. Ajá. Ya Y eso da cuando lugar. lo asesinan ya no era, ya él no era. No lo era. Y eso ha traído una serie de dudas y de cuestionamientos y de teorías conspirativas que no vamos a mencionar aquí, pero tú y algunos de nuestros queridos oyentes se darán cuenta de lo que estoy queriendo decir. Eso nunca se ha dilucidado. Pero además, Cuba, por esa razón, no tuvo nunca un gran pensador marxista. La segunda razón que te dice cómo era la sumisión de los comunistas cubanos al Moscú estalinista es que a Juan Marinelo le otorgaron una altísima condecoración soviética antes que a ningún intelectual extranjero, ninguno del mundo. Sí. Y la tuvo Marinelo. ¿Por qué? Porque Marinelo defendía que una idea tan absurda como que el abstraccionismo en pintura era contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque esa es la posición que había definido Stalin. Entonces, hoy por hoy, algunas de estas personas de el sueño de un otro socialismo son admiradoras de Marinelo. Me imagino Y también que les cayó muy bien la defensa de Marinelo de ponerle la etiqueta de antiimperialista a José Martí. por supuesto, una etiqueta completamente indefendible, Entendible. aunque solo sea por el hecho de que, de acuerdo con el propio marxismo-leninismo, la obra fundamental, la que define qué cosa es el imperialismo, es de Lenin y es de principios del siglo XX. Martí ya estaba muerto, Martí no podía ser antiimperialista porque no existía una teoría del imperialismo marxista. Se había hablado de imperialismo tal vez, pero Martí nunca usa la palabra ¿No? y tampoco había otra fecha que la que hay de eh, el imperialismo, fase superior y última del capitalismo de Vladimir Ilich Lenin. ¿En qué quedamos? ¿El creador de la teoría del imperialismo fue Martí o fue Lenin? Y creo que ahí no hay duda posible, pero Eh, fue una manipulación de Marinello. Y perdón, después,
Bueno, Si Martí era antiimperialista, entonces la teoría del imperialismo es de Martí, que hoy, sencillamente, bueno, el libro que el marxismo ortodoxo da como fundador de la teoría del imperialismo y del gran aporte de Lenin al marxismo, y por eso hablamos de marxismo-leninismo, es de inicio del siglo XX, Martí estaba muerto, aquí está. entonces yo siempre digo, bueno, pidámosle a esos marxistas que decidan quién fue el fundador de la teoría del imperialismo, Martí o Lenin. A ver qué me responden. Y hacemos una pausa. Si les gusta nuestra conversación, recuerden dejar un like y compartir para llegar a más personas con intereses similares. Muchísimas gracias. Sí, vayamos al neomarxismo. Vayamos al Vaya. neomarxismo. Mira, se dice que el neomarxismo comienza ya desde Gramsci. Y aquí yo quisiera hacerte a ti una pregunta, porque me estás cansando, Rita. No haces más que preguntarme a mí. Me toca preguntarte a ti. A ver, Rita, vamos a salir de la política y de la filosofía. Vamos a la religión. ¿Qué te parece? La Vale. religión tiene muchas cosas interesantes, aunque las personas no sean religiosas. Rita, si ahora tú ves en internet que se acaba de fundar una nueva religión cristiana, pero esa religión de los 10 mandamientos, ajá, de los 10 mandamientos, nada más reconoce 9. ¿Tú crees que esa nueva religión sería cristiana? Sería difícil, pero bueno, tal vez podríamos... Son 9, chica, no. 9 mandamientos por uno. Uno no es ninguno. Sí. Rita, y si pasado mañana aparece otra religión que de los 10 mandamientos nada más reconoce 6, Bueno, ya eso me lo pones un poco más difícil, ¿no? ¿verdad? Y si nada más reconociera uno, un mandamiento, No, ya esa no es la religión. pues ahí está el problema con el neomarxismo. Mira, el neomarxismo se sigue llamando marxismo, ¿cómo no? Y la izquierda, pero mira, ¿qué fue lo primero que pasó con Gramsci? Prohibido en Cuba durante mucho tiempo, ahora lo vuelven a publicar y hablan de Gramsci, pero estuvo prohibido para que los que no tienen memoria eh, lo fijen bien. Gramsci invierte la pirámide de Marx. Para Marx, la base de toda la sociedad es la base económica, La base. con las relaciones de producción. ¿Mm? Eso es lo esencial, el factor de última instancia, así lo define. ¿Mm? Y encima la superestructura, es decir, la cultura, el arte, la propia filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Invirtió la pirámide de Marx. Y ahora yo me pregunto, ¿esa inversión permite llamar al pensamiento gramsciano pensamiento marxista? Y te voy a poner un caso, te voy a poner un caso muy sencillo. Mira, Rita, te ha dicho y tú lo recibiste como estudiante y lo has leído y qué sé yo, una y otra vez que Marx invirtió el pensamiento de Hegel, ¿verdad? Sí, Se ha dicho muchas veces, pero si Marx invirtió el pensamiento de Hegel y no es hegeliano, sino que es una filosofía nueva, si Gramsci invirtió la pirámide de Marx, no es una filosofía distinta. correcto. No puede ser marxista ni Si neomarxista. somos coherentes y asumimos que Marx es un filósofo nuevo, con un pensamiento nuevo y no es hegeliano, aun cuando se supone que él invierte el pensamiento de él, entonces no podemos tener una actitud distinta con el neomarxismo y con el propio Gramsci. Pero ¿por qué no se hace eso? Porque las izquierdas necesitan ampararse en la popularidad que tuvo durante mucho tiempo el pensamiento de Marx. Marx es el héroe de los oprimidos, el hombre que habló una y otra vez de que, bueno, la historia de la humanidad es una historia entre la opresión y la represión, y que nada más hubo igualdad en la comunidad primitiva, que él no conoció ni vio videos sobre ella, pero él supone que ahí no había ningún problema. No se lo vamos a cuestionar. Entonces, si esto es así, sencillamente, el neomarxismo, que se caracteriza por esto, por eso también lo llaman marxismo cultural, porque para el neomarxismo lo más importante es la cultura. ¿Por qué lo más importante es la cultura? Porque el socialismo marxista canónico fracasó, ¿Fracaso? es decir,
¿Qué país socialista tú conoces con el marxismo de Marx que exista todavía y que haya alcanzado una gran prosperidad económica y una igualdad maravillosa social? Ninguno. ¿Qué pasó, Luis, con la base económica? ¿Qué pasó con la base económica y el marxismo o el socialismo que sigue a Marx? Sencillamente lo invirtieron. El neomarxismo que cobra mayor fuerza a partir de una importantísima escuela filosófica, la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Habermas, Adorno, etcétera, es, como lo llama alguien con cierta ironía, y yo no la voy a suscribir, pero no quiero dejar de citarlo, son marxistas del fracaso. Es decir, ya ellos saben que no va a haber revolución. Mira, Marx, ¿por qué se muere en Londres? Por dos razones. Primero, porque su amigo, Federico Engels, que era millonario, o más o menos, en Inglaterra, lo mantenía. Marx, Marx, el único trabajo que hizo fue publicar como periodista y para eso. Entonces, ¿por qué Marx muere en Londres? Porque en algún lugar suponen ciertos críticos, y yo no los voy a contradecir. Él esperaba que Inglaterra, que era el país del capitalismo más desarrollado del mundo, fuera el primero en desarrollar la revolución. Y por Romper la supuesto, cadena. exactamente, y no fue así. No, ¿Qué pasa? Ya en el siglo XX, lo que queda del marxismo tradicional es la propaganda soviética, que todos sabemos que es mentira, y muchos de la época descubrieron que era mentira. No vamos a decir que como cuando esperamos a Gorbachev para darnos cuenta de que era no, falso. hombre. Eso lo sabía mucha gente. ¿Qué pasa? La escuela de Frankfurt, que sigue interesada por el pensamiento marxista en lo que tiene que ver con explotadores y explotados, la dicotomía entre el poder y los que no tienen poder, ¿m? Empieza a interesarse por la cultura, por los medios de comunicación, por el periodismo, por las universidades y por el arte. Por eso Teodor Adorno hace estudios sobre musicología, además sobre filosofía. Por eso eh, el propio Adorno se ocupa de la estética y otros también. Es decir, han invertido la pirámide. De hecho, han roto con el marxismo, pero siguieron hablando de Marx y eso hace que la izquierda política, porque, ojo, desde el punto de vista intelectual, nadie confunde a la escuela de Frankfurt con el marxismo canónico. No obstante, volviendo a Cuba, que es lo que nos interesa, jamás olvides que todos los pensadores de la escuela de Frankfurt estaban prohibidos en Cuba Correcto. en la década del 70, en la década del 80, y que en la década del 90 más o menos empezaron a, a sacar digamos, las orejas, pero realmente, Rita, eh, la escuela de Frankfurt fue distinta. La escuela de Frankfurt es la que crea el interés por la cultura y es la que empieza a resultar la fuente para que los neomarxistas, la nueva izquierda, se oriente a algo que ya no es la revolución. Revisa todas las redes, revisa todas las publicaciones periódicas que puedas y verás que nadie de la izquierda habla de tomar el poder. Pero tú me haces pensar algo en algo muy interesante, porque lo que se está instaurando en Cuba, estableciendo, imponiendo, es un marxismo completamente anquilosado, perdón. Y al mismo tiempo, y Fidel Castro destruye toda nuestra base económica y no da posibilidad a la creación de una nueva base económica. Es decir, es un fracaso, es una economía marxista fracasada. Sin embargo, tan pronto nace el gobierno de los Castro, ellos se van a apoderar de la cultura. Claro, claro, por supuesto. Eso tiene una explicación. El marxismo siempre tuvo miedo de la cultura. En Marx. Fíjate, tuvo miedo y además una ignorancia profunda. Marx era un hombre culto, pero Marx da a veces opiniones
escalofriantes sobre artistas importantes de la época. Por ejemplo, digamos, Marx parcializa a Balzac y llega a decir, lo cual resultó muy cómodo para las izquierdas después, y menos mal, porque gracias a eso pudimos estudiar en la Universidad de La Habana a Balzac. Marx llega a decir que Balzac hizo críticas más fuertes al capitalismo que muchos de los filósofos de la época. Pero cuando Balzac se parece así a Marx y Marx dice eso, Marx está cometiendo un error de cultura atroz, porque Balzac, ¿tú sabes cuál era la posición política de Balzac? Era monárquico, absoluta y ferozmente monárquico. Y toda su obra, sí, es una denuncia del capitalismo, pero para defender a la vieja monarquía feudal. Entonces, Marx lo entendió, no lo entendió, no lo entendió. Y por esa vía, otras cosas. Además, digamos que en este sentido, y volviendo a lo que tú comentabas, es decir, los marxistas, los defensores de un nuevo socialismo para Cuba, si los personas que nos están viendo dialogar se acuerdan de lo que hemos dicho, se acordarán de que hemos comentado que la enseñanza del marxismo en Cuba, incluso el marxismo canónico, del marxismo del siglo XIX, estuvo sumamente restringida. De hecho, la persona más importante, podemos hablar incluso que realmente hay dos grandes figuras que publican libros y artículos de marxismo. Una de ellas era Rodríguez Huido, Sí. que no cuestiona nada nunca. Lo que hace es desarrollar y qué sé yo. Y el otro es Pablo Guadarrama, más interesante. Al cabo del tiempo es más interesante Guadarrama que las cosas que escribió Zaira, que son, ¿cómo decirte?, siempre cuadradas en un pensamiento sin riesgo, sin riesgo. Eh, Zaira fue siempre muy cuidadosa, demasiado cuidadosa, porque tenía demasiadas cosas que cuidar, pero ese no es el tema de esta conversación. El caso es que las personas que hoy defienden ingenuamente o interesadamente un nuevo socialismo no tuvieron una buena formación ni en el marxismo clásico, ¿m?, ni tampoco en el neomarxismo, porque no olvidemos que si en Cuba no hay comida, no hay medicinas, no hay instrumentos electrónicos, etcétera, etcétera, tampoco hay bibliografía, porque la creación de una industria editorial cubana a grandes dimensiones, tan celebrada por miopes, turistas y intelectuales extranjeros, sobre todo europeos, no significaba otra cosa, sino que ya no se vendería ningún otro libro que no fuera cubano o soviético, ni siquiera de Europa del Este, ojo. Eran traducidos en Moscú y entonces llegaban a nosotros, o llegaban a nosotros traducidos y después de un escrutinio muy cuidadoso se publicaban por editoriales cubanas. Eso significa que ninguna de las personas que defienden eso fácilmente puede exhibir una formación académica orgánica en pensamiento filosófico, ni marxista ni no marxista. Pero son, Eh, Luis, las personas que desde parapetándose en el marxismo, también han tomado ahora la palabra soberanía, el concepto de soberanía, están parapetándose en él para defender una Cuba socialista. Yo quisiera Exacto, que tú me hablaras un poco de esto, porque eh, exacto. yo he Ese es visto otro esto problema. en las redes de... Permíteme, me parece maravilloso que toques, introduzcas ese tema, Rita. Déjame insistir en el problema de la fundamental incultura de la Universidad Cubana, en particular en la esfera de ciencias sociales, humanísticas, estéticas, etc. No se te olvide que en la Escuela de Letras donde tú y yo estudiamos, se enseñaba historia de España. No Sí, sé si la estudiaste. sí, cómo no, afortunadamente.
llegaba hasta la década del 30. ¿Sí o no? ¿sí? Fíjate qué monstruosidad. Tú estudiaste en la década del 80, ¿no? Y me quedé en el 30. Y te quedaste en el 30 porque no existía nada más allá de la revolución, de la Guerra Civil Española. España había desaparecido del mapa, ni siquiera se había detenido, no existía. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, el estructuralismo. El estructuralismo nunca entró en las universidades cubanas, nunca. No, Incluso yo no olvido a Ofelia García Cortiñas, que impartía una gramática más o menos estructural que ella digamos, protegiéndose de cualquier cosa, yo decía, sí, sí, pero yo no soy estructuralista y esta gramática no es estructuralista, porque el estructuralismo implica una ideología. Yo nada más trabajo el método. Fíjate qué clase de barbaridad. O sea, el método sin la ideología que lo creó, por favor, pura tontería. No, apenas se estudió semiótica. La semiótica que están dando desde la década del 60 o antes no entró en las universidades cubanas hasta bien avanzada la década del 90. Y para eso, por arribita, te pongo un ejemplo. El único libro, digamos, que se utilizaba, el único semiólogo que se leía, y su único libro era La estructura ausente de Humberto Eco. Y sí. La estructura ausente es un libro que Humberto Eco desechó algún tiempo después porque ya no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que era un libro de juventud. Con esto te digo que el atraso de la Universidad de La Habana, no te voy a hablar de arquitectura, No. en la arquitectura cubana, ignoró para siempre la arquitectura artística. Era la repetición de la arquitectura soviética de los edificios de mala calidad que yo vi incluso en Moscú, idénticos a los cubanos, eran copiados. La arquitectura, eh, Sabes ¿cómo que se? yo a veces me pongo a ver películas y, y le quito el sonido, ¿no? Y incluso los créditos y empiezo a jugar. Y digo, esta peli es definitivamente República Checa, es Polonia, Sí, claro, es Slovaquia. claro, 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 Por la claro, arquitectura, sale rápidamente esa arquitectura totalmente, triste, imitativa, repetitiva. totalmente. Es terrible. Y Y en países, volvemos a lo mismo, en países de grandes arquitecturas. La arquitectura en la República Checa es una maravilla. ¿Qué por decir supuesto. de Polonia? ¿Qué decir de la propia Habana? Una Sí, 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 sí. maravilla Pero arquitectónica en la propia Habana todo eso fue desechado, fue desechado. absolutamente. En ese sentido, Rita, con el atraso profundo de la Universidad de La Habana, que ojo, no sé, tú sabes que la organización de la UNESCO, que sea, clasificaba a la Universidad de La Habana entre las no sé cuántas mejores del mundo. Ajá, hasta el año 2023. Y en el año 2024 le replanteó el lugar y la Universidad de La Habana cayó 150 lugares debajo. Eso dice mucho de la organización que la clasificó, porque como hasta un año tenía una posición excelentísima y un año después cayó, porque antes era una farsa y una mentira que se guiaba por los informes oficiales cubanos y qué sé yo. La Universidad de La Habana es un desastre, ¿no? Y Y también la las otras, propaganda internacional, no sí, solamente los datos que da Cuba, sino la propaganda internacional de por hacer ver supuesto. que este país tiene una gran Exacto. reputación. Entonces, ¿qué pasa? En ese clima, la desinformación es enorme. En la cuestión de la soberanía, Por favor. también tiene que ver con algo siniestro, que es la fragmentación de la universidad. ¿Por qué tendrá esto que ver con el concepto de soberanía y su tratamiento? Muy Yo sencillo. sé que tú llegas, yo sé que tú llegas. La Universidad de La Habana fue fragmentada y no por gusto. Medicina bien lejos de la colina para que no haya nexos con los focos de pensamiento, las carreras de pensamiento, arquitectura bien lejos, y eso consumó la desaparición de la arquitectura de autor y la arquitectura de valores estéticos, e incluso la arquitectura de valores sociales, realmente, más allá de hacer casas de pacotilla, y así. Ese propósito fue un propósito político
de Fidel Castro, que no por gusto fue un agitador universitario. Y él consumó la fragmentación de la universidad. En ese sentido, Rita, eh, ¿qué pasó? Que la pérdida de contacto entre las especialidades quebró la comunidad universitaria de estudiantes y de profesores. Quebró el diálogo, creó un particularismo que es la base para todo dominio de un totalitarismo, la incomunicación social. En ese mundo tan triste, en ese mundo tan triste, se llega a un ejemplo clarísimo. Se crea una universidad artística, el Instituto Superior de Arte, que hoy se llama Universidad de las Artes, pero la carrera de Historia del Arte está en la Universidad de La Habana. Es decir, la carrera de formación teórica acerca de la creación artística está separada de la creación artística en sí misma. Está como universidad separada, que por cierto su edificio antiguo se acaba de derrumbar, la Universidad de Diseño. La Universidad de Diseño no está relacionada con la Universidad de las Artes ni con Historia del Arte, ni por supuesto con filosofía. Mucho menos. To- Esa fragmentación fue deliberada y buscada. Y hacemos una pausa. Si le gusta nuestra conversación, recuerden dejar un like y compartir para llegar a más personas con intereses similares. Muchísimas gracias. Soberanía, el grave problema. Mira, Rita, tú eres una mujer culta. Si tú y yo ahora, y nuestros espectadores también, si ahora entre todos hacemos un inventario de quiénes fueron los grandes intelectuales y escritores cubanos, la mayoría eran abogados. Sí, Dime que no. ¿seguro? Guillén no lo era, pero Guillén iba a empezar a estudiar Derecho. Mirta Aguirre era abogado, Cinto Vitier Abogado. era abogado, Lezama, Abogado. etcétera. José ¿Qué Martí, pasó? abogado. Entonces, la carrera de abogado fue silenciada durante un tiempo y no hubo carrera de Derecho. Cuando lo volvieron a abrir, le pusieron el pomposo e inútil nombre de Ciencias Jurídicas. ¿Qué pasa? El concepto de soberanía aparentemente es sobre todo de la carrera de Derecho. Cuando hoy todas estas personas hablan de soberanía, por su baja formación cultural, y ojo, yo también la comparto, yo también tuve esa misma formación. O sea, yo no estoy siendo despreciativo con nadie, yo formo parte de esa ignorancia institucional. La soberanía no es lo que ellos creen. No, En primer lugar, la soberanía es un concepto que aparece en el siglo XVI. Aparece con uno de los grandes maestros fundadores del derecho. Aunque el derecho aparece en la antigua Roma, vuelve a tener una voz europea grande, aunque había tenido muchas de nivel medio o menor, con Jean Baudin, un francés. Jean Baudin perfila, conceptualiza, desarrolla el concepto de soberanía. Lo hace desde la monarquía, pero ya no se puede prescindir de Baudin. Cuando continúa la historia de las sociedades y del derecho, en el siglo XVIII aparece una reformulación, que más bien es un desarrollo, no un cambio del concepto de soberanía de Baudin, sobre todo con Sieyès, el famoso Sieyès, que, que fue un revolucionario francés y que tiene una anécdota que no resisto la tentación de mencionar y porque viene al caso. Sieyès que vuelve a fundar el concepto de soberanía, Sieyès que participa en la elaboración del Código Napoleón, es decir, la nueva legislación burguesa la establece Napoleón, no porque él la escriba, sino porque la manda a hacer, y una de las figuras principales era Sieyès. Sieyès, después de la Revolución Francesa, alguien le pregunta, Sieyès, ¿y usted qué relación tuvo con la revolución? En un momento inconveniente, porque ya había pasado la revolución. Y si ella responde algo, que por cierto se lo vi citar alguna vez, creo que no sabía lo que estaba diciendo, a Eusebio Leal. Si ella respondió, yo sobreviví a ella. Pues yo no olvido a Eusebio Leal haciendo esa cita en un congreso de la UNIAC, porque la cita era tan
Era un despropósito en boca de un paniaguado del castrismo. Él ni Basta. siquiera sabía lo que estaba diciendo. Pues bien, la soberanía es un concepto que no se maneja bien. Baudin estableció como principio, y el Código de Napoleón, es decir, Sieyès y sus colaboradores lo reiteró, que la soberanía reside en la nación, no en el gobierno. Exacto. Por eso se puede hablar, y te voy a poner un caso, mm, En la mm, nación y en el pueblo, ¿cierto? sí, eh, Es que la nación, el pueblo, por supuesto. es que el concepto de nación Sí. está Y también muy vinculado al concepto de pueblo, no, es que el concepto de nación es un poco difuso, el de pueblo no. Y de pueblo no. ahora vamos a hablar del concepto de pueblo en el neomarxismo, porque es escalofriante también. Pero te insisto, cuando se habla de soberanía, por ejemplo, nadie puede cuestionar que el gobierno, perdón, nadie puede cuestionar que el Canadá disfrute de una soberanía, a Correcto. pesar de que su gobierno es monárquico. Sí, ¿Verdad? O sí, el de Australia, bueno, porque el gobierno será monárquico, pero el pueblo es soberano. por ¿Y, soberano. y quién lo discute? Nadie. Porque además está la De realidad ahí misma. incluso las negociaciones que se hacen con Canadá y cómo se le trata a Canadá como un país soberano. O Australia o Nueva Zelanda, Nadie por tiene ejemplo. incluso en la mente que Canadá es parte de un mundo, modernamente hablando, colonial. Pertenece a la Y, mancomunidad y británica. podemos decir que el gobierno, que la Cuba de Fidel Castro disfrutaba de soberanía, si era era y es todavía un adjetivo de la Unión Soviética. La Unión Correcto. Soviética disponía de la política internacional cubana. Cuando Fidel Castro se salió un poco del asunto, cuando la entrada de los rusos, de los ejércitos rusos en Checoslovaquia, y que dijo aquel discurso, 3 días después tuvo que volverse a parar en el mismo lugar y decir lo contrario. Bien, Quiero esto esté perfecto, este ejemplo. Quisiera que siguieras entonces a la idea de cómo entienden los neomarxistas la soberanía. Porque a pesar de Cuba no contar con neomarxistas, creo que están entendiendo ese concepto. y lo que pasa es que para entender el criterio de soberanía, hay que entender el criterio de pueblo del neomarxismo. Ujú. El pueblo, dejen que el pueblo venga a mí, decía Fidel Castro. Eso dijo en un discurso en Camagüey, acabado de llegar de la sierra. ¿Qué pasa, Rita? Es un criterio generalizado, no es mi idea. Yo no tengo ideas eh, diferentes en ese sentido. El concepto del pueblo neomarxista no se refiere a toda la comunidad de un país. Correcto, ahí queríamos llegar. Cuando los neomarxistas hablan de pueblo, se refieren, y sobre todo los post-marxistas, se refieren a aquellos que piensan como el Partido Comunista. Correcto. Ese es su pueblo. Cuando ellos dicen nosotros, no es todos los cubanos, ellos trataron de mantener esa ficción y hubo mucha gente tonta que lo creyó del extranjero. Ya no pueden. ¿No? El pueblo son los que comulgan con el régimen. Y eso que ya es algo completamente mm, público, es una monstruosidad. Y la La uni- soberanía entonces es la soberanía que se solo hay arroga al soberanía, Partido Comunista. solo hay soberanía para los comunistas y su partido. Punto. Punto. Ya, es terrible. Es terrible, pero es que volvemos al mismo criterio de Hitler. Por ejemplo, su proyecto para la Polonia, para una Polonia, después de la guerra, que supuestamente iba a ganar el Tercer Reich, ¿m? Era que Polonia iba a ser un país agrícola. No se te olvide que los primeros en ser masacrados en Polonia no fueron exactamente los judíos, ni tanto los judíos, fueron los intelectuales y los sacerdotes. Sí, Porque estos regímenes, vamos, el nacionalsocialismo no es idéntico al comunismo, pero no se llama nacionalsocialista por gusto. por supuesto. Y la propaganda y el lenguaje, la neohabla del nazista tenía sus puntos de contacto. ¿Qué cosa significa BW? Esa fábrica que creó Hitler. Carro del pueblo, Correcto. Volk, pueblo, Wagen, carro. Es decir, pero ¿quién es el pueblo? Los que están en mi partido. Y entonces yo
Me pregunto cómo las personas que hoy por hoy están haciendo propaganda y hablan convencidísimos de un futuro socialista en Cuba pueden desconocer estas cosas. ¿Cómo pueden? Yo pienso que muchos los desconocen. Son incultos, dicen ser marxistas y no conocen marxismo. Dicen ser políticos e ignoran la historia política. Se les olvida determinadas actuaciones del propio Partido Comunista Cubano antes del 59, que no participaron en la revolución, en la guerra contra Batista hasta el último momento. No participaron, que entraron en una coalición escandalosa en la década del 40. Partido Comunista que rechazó la guerra contra Hitler hasta que la Unión Soviética fue atacada y entonces se sumaron. Todas esas mentiras, todas esas vergüenzas, tienen que ver con que en el fondo el marxismo, sobre todo el marxismo latinoamericano, no tiene una ideología verdadera, Rita. Una ideología verdadera es un conjunto de valores. Me gustaría, Luis, que vincular em, todo este marco de pensamiento que tú estás describiendo de una manera formidable con otro asunto, porque al igual que se parapetan en la soberanía del Partido Comunista y no de la nación cubana, Exacto, no del pueblo exacto, cubano, exacto. también se están parapetando en la idea de que Cuba no tiene que negociar con nadie, porque negociar significaría ceder los principios de un llamado pueblo, pero que en realidad es de un partido comunista. Entonces, Y, de repente Cuba, la idea de no negociación es exactamente lo que la ha destruido. Y yo quisiera que tú abundaras en esto, porque además como gran profesor de latín, sé que me vas a dar un norte de lo que significa la palabra negociar. bueno, antes de entrar en eso, quiero hacerte una observación histórica, histórica. Los grandes movimientos, los grandes movimientos de transformación social suelen entrañar cambios en el idioma, Ujú. cambios en el idioma, cambios en el idioma. Por ejemplo, tú te atas los cordones de tus zapatos o te los amarras Yo me como lo cubana, ¿eh? soy cubana, sí, no sé, yo me lo ato, ¿será que no soy cubana? No, tú te los amarras. Ah, yo me los amarro. Claro, los cubanos nos amarramos los zapatos, Ok, porque amarrar tiene como núcleo mar. Y Cuba era un país, fue una marítimo, cultura de tráfico marítimo. Por ejemplo, nosotros no decimos madero, nosotros decimos madera, palo, 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 palo. palo. Un palo de escoba. ¿Por qué? Porque palo es una madera de un barco, de un barco de vela. ¿Qué pasa? Cuando, cuando el capitalismo empieza a gestionarse, a gestarse en Europa, aparece la palabra burgués, Correcto. asociada a eso que, y le doy la razón a Marx, a ese cambio de modo de producción. ¿Qué sucede cuando aparecen estos cambios, ya sean profundos e incluyan un cambio de economía o no? Aparece un cambio de idioma. Inmediatamente los grupos de poder crean su lenguaje. Eso es lo que se llama, digamos, creación del lenguaje. Pero en el caso del comunismo, y esto ha sido estudiado, ahora no recuerdo el nombre, porque tú me pones en cada compromisos difíciles, pero hay un estudio de un extraordinario teórico polaco de la época de todavía el comunismo, que se llama la neohabla. Y simultáneamente hay un extraordinario trabajo de un alemán, no de la República Democrática Alemana, que se llama El lenguaje de los políticos. Yo he olvidado su nombre, pero sí. Entonces, y por supuesto, el primero, y no es casual, el primero que habla del lenguaje del comunismo y lo nombra neohabla, es un señor que tú leíste,
y que te impresionó mucho. George Orwell, el de 1984. Al final de esa tremenda novela de este hombre que fue comunista y terminó siendo el crítico más despiadado del comunismo que podía haber, Orwell incluye un capítulo teórico sobre el habla en el comunismo. Lo primero que hace un régimen de izquierda es cambiar el significado de las palabras. Correcto. Así de simple. Por ejemplo, por ejemplo, la Revolución Cubana hizo lo mismo que la soviética, dejaron de haber señores en la Unión Soviética y aparecieron los camaradas. Y en Cuba aparecieron los compañeros. Tú eres muy joven, pero yo, que tenía otra edad cuando empezó aquello, recuerdo que si tú osabas decir señor o señora, te podías buscar un escándalo en la calle. Justo te iba a decir Por- eso, porque es tanto la instalación mental de ciertas palabras que yo me doy cuenta que a mí no me gusta que todavía me digan señora. Es algo claro, que yo rechazo. Y porque te lo formaron ideológicamente. más Qué ideológicamente. bueno que dices eso, qué bueno, porque entonces tú que llevas muchísimo tiempo fuera de Cuba, tú que cuando estabas en Cuba no tolerabas aquello, te moldeó. No, ¿Por qué? Porque eso, yo que escuchaba a una vecina mía, una señora muy mayor que venía de la República, que cada vez que nos sentábamos a hablar, y alguien le decía, compañera, y Fermina compañeros, son decía, los güeyes. compañeros son los güeyes. Yo que tenía Claro, la oportunidad de ver el rechazo a las nuevas palabras, todavía a mí me moldearon. Fueron capaces de esta instalación social de por moldear, supuesto, porque rechazar. cuando te imponen una nueva palabra, Rita, generalmente no te dicen directamente, te estamos manipulando el cerebro. No se te olvide, no se te olvide que esto es una idea además de Humboldt, de Sapir-Whorf, de Wittgenstein, de grandes mentalidades de la filosofía del lenguaje, que te dicen que tú piensas según el lenguaje que tienes. Y hacemos una pausa. Si les gusta nuestra conversación, recuerden dejar un like y compartir para llegar a más personas con intereses similares. Muchísimas gracias. Pero fíjate, otra cosa muy interesante. Con Cuba ocurrió, yo no sé si no tengo dominio, si esto ocurrió también en la Unión Soviética y en países de la Europa del Este. Pero en Cuba, además del lenguaje, cambiaron las fechas. Por supuesto, claro, lo mismo, Nosotros no esperamos el nuevo año. Se espera el 1 de enero, el triunfo de la Revolución Cubana, por ejemplo. por El supuesto, Día de así es. Reyes se... Eliminó no. todo eso. Todo eso forma parte de la agresión a la cultura, porque, ojo, el marxismo siempre detestó la cultura. Por eso, y te lo vuelvo a decir, no hay un trabajo fundamental de estética escrito por Marx. Hay comentarios, algunos de ellos sumamente infelices, como ya habrá. Por tanto, ¿qué pasa, Rita? Que nosotros estamos enfrentando una manipulación total de la sociedad, a veces hecha con inteligencia. No te puedes olvidar de que en los primeros tiempos del castrismo había, había intelectuales sumados a la revolución que ayudaron a esto, ¿m? Que ayudaron a esto, pero realmente, bueno, se ha ido quedando sin nadie, ¿no? Entre otras cosas porque los persiguieron, porque si bien en Cuba nunca hubo ni hay neomarxismo, donde ya la cuestión de la cultura es una política expresa a partir de la inversión del modelo de Marx, lo cierto es que siempre odiaron a los intelectuales porque pensaban, los enjuiciaron, etcétera, 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 etcétera. En la Unión Soviética también, incluso en la época de Stalin, por ejemplo, siempre se habla, y por ejemplo en Cuba, ¿no? En Cuba se habla de la importancia del pensamiento teatral de Stanislavski. Y se olvida que con Stanislavski hubo otro hombre, Meyerhold, y a Meyerhold lo fusiló Stalin. Y sin embargo, Meyerhold era militante del Partido Comunista Soviético, mientras que Stanislavski no. Pero Stanislavski era un genuflexo, un talento genuflexo, y Meyerhold no. Por tanto, cuando hablamos de estos temas
incurrimos de nuevo en una cuestión. En este momento, los cubanos tenemos que plantearnos lo siguiente. ¿Vamos a, de verdad, a, a respaldar otro socialismo en Cuba? Cuando el neomarxismo, lo único que defiende, ya no te hablan, los neomarxistas no te hablan del paraíso de los trabajadores, ya esa hipocresía la superaron. Te hablan de que somos víctimas, de que somos unas pobres víctimas del poder y por tanto tenemos que destruir el poder. No te hablan de una sociedad perfecta. Lo que pasa es que cuando esté destruido el poder, nuestro idioma habrá cambiado. Y cuando está Mm, destruida la cultura que lleva pues, siglos, no, hoy la religión. No porque yo diga que todo el mundo debe ser religioso, pero también eso es un parámetro, no se nos olvide que uno de los grandes opositores del castrismo fueron los testigos de Jehová y siguen siéndolo. Nos gustarán o no, a mí no me son simpáticos, pero que fueron de pelo en pecho y lo enfrentaron, hombres y mujeres, ¿cómo no? Entonces, sencillamente, no, pero vuelvo a además, decirte, además, luego de haberse em, enfrentado a la religión, de repente todos estos sistemas autocráticos que siguen a Cuba, como Nicaragua y Venezuela, de repente ellos son muy permisivos con la religión. De repente tienen la palabra de Cristo en la boca. ¿tú Y sabes por qué es eso? Tú sí lo sabes. Porque la postura de la religión frente a esos regímenes se ha hecho también más permisiva. Tú no viste al arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Australia, el jefe de toda el cristianismo ortodoxo de Australia, eh, dándole una consideración religiosa a Díaz-Canel por todo lo que esfuerzos que hace por el pueblo cubano. ajá, Sencillamente no les importa. Así de simple. No vamos a hablar de otras religiones porque es algo complejo. Complejo y que además muy generalizado. En este sentido, te digo lo siguiente. Nosotros los cubanos tenemos que preguntar, ¿vamos a suscribir otro proyecto socialista en Cuba? Las razones para que yo, y que otro no quiero, proyecto, quisiera volver ahí, perdóname, otro proyecto además que no pasa por el tamiz de la negociación. pues claro, porque la negociación implica un diálogo. Correcto. Y los regímenes totalitarios no dialogan. Por cierto, el WOC tampoco. ¿Mm? No, 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 no pasemos por alto el hecho de que, mira, Rita, tú y yo podemos no coincidir con Jordan Peterson, el psicólogo canadiense de derecha, etcétera, etcétera. Podemos no tener una simpatía por él, pero yo creo que Jordan Peterson tiene todo el derecho a hablar, Por supuesto. simplemente por ser persona, ¿no? Pero a Jordan Peterson le impidieron una conferencia, una serie de estudiantes radicales, yo pienso al contrario, que no son radicales, son ultraconservadores, no puedes hablar. Puedes hablar. Y la esencia de la democracia es el diálogo. La negociación es intolerable para los regímenes eh, Autocrático. comunistas, antidemocráticos. ¿Por qué? Tiene un origen muy antiguo. Me desafiaste a que te hablara de eso. Yo creo en la etimología, pero la etimología es como el pedigrí cultural y a veces ideológico de las palabras. Aclara Ne- mucho la palabra que tenemos en la boca. negociar, nec, y no, otium, de ahí negotium. Otium es ocio. Cuando tú negocias, no estás en reposo. Cuando tú negocias, estás trabajando. Y en el caso de la negociación, implica un trabajo en conjunto con otro. Así de sencillo, así de sencillo. Y entonces, la negociación es intolerable a estos regímenes por la simple razón de que ellos ni siquiera respetan la totalidad de sus comunidades. Correcto. Si ellos no aceptan que el pueblo son todos, sino que son solamente sus amigos, ¿cómo van a aceptar dialogar, trabajar
porque la negociación no es un diálogo, es un trabajo en conjunto, es dejar de estar en mi zona de confort y dedicarme con otro que piensa distinto, porque no se negocia solo, negocia siempre con otro diferente, que no es dueño de tu empresa, que no es dirigente de tu universidad, que no es de tu país o no es de tu partido. Y eso significa una relación de respeto, de Sí. colaboración, de no descansar hasta que no estén las cosas solucionadas. Nec odium, no lo pueden tolerar. Por Contrariamente a tanto, lo que te quieren hacer ver, ellos quieren hacer ver que la negociación es ceder. Esto pero no. es que pero claro, así lo asumen. Pero ¿sabes por qué? Porque su postura es completamente inflexible, es de no dialogar con nadie, de no respetar a nadie nada más que a lo suyo. Si no respetan a la propia gente de su nación, ¿cómo van a respetar a otros de otra nación? Por tanto, ni acepta negociaciones internas, como no los acepta el gobierno castrista, ni acepta negociaciones externas, como no acepta negociaciones con los Estados Unidos, ni con nadie, pase lo que pase. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero también forma parte, y lo has intuido muy bien, con la neohabla. Nos equivocamos muchas veces, y sobre todo se equivocan personas ingenuas que no han leído ciertas cosas, que no han leído ni a George Orwell hablando del lenguaje de estos países, ni las reflexiones teóricas que se han hecho. Georg Claus es el pensador alemán, Georg Claus, que tiene el libro El pensamiento de los políticos, es un libro que analiza el lenguaje de los políticos desde el lenguaje de Hitler. Uf, Apasionante. lo tengo Pues ya en mi sencilla, lista, no lo he visto. bueno, pues sencillamente, Rita, estos gobiernos crean una neohabla, un habla específica de su política. Ajá. Y entonces la esposa de Maduro es la primera combatiente, no hay primera dama en Cuba y cuando Liz Cuesta metió toda la fuerza que pudo para estrenar vestido en los viajes, se lo cortaron porque no puede ser, etcétera, etcétera. Por eso no se dice caballero y sin embargo quedó la expresión popular, oigan, caballero, Oye, pero el concepto de caballero, sí, sí, por eso también menos que estimularon siempre el descenso del nivel expresivo del lenguaje en sus países. ¿Por qué? Porque cuando una forma de hablar, sea individual o grupal, desciende su nivel, ¿sabes lo que eso significa? No que sean más elegantes o menos elegantes, no, no, significa que tienen menos vocabulario. Y eso me lleva a una tienes menos reflexión, vocabulario, tienes menos poder reflexivo y por menos supuesto. capacidad analítica. Por supuesto, tú analizas con el lenguaje, tú piensas con el lenguaje, no lo puedes hacer por señas. Por eso, Hoy día criticamos mucho a los cubanos que están dentro de la isla, que no tienen vocabulario. Em, ¿quién y, lo iba, ¿con quién lo iban a aprender? pero primero, ¿con quién lo iban a aprender? Pero segundo, yo creo que tenemos que tener cierta compasión ante ellos, porque realmente no ellos son es como un experimento y ellos fueron justamente los conejillos de India, los ratoncitos con los cuales se hizo el El experimento. Mengele castrista se ocupó de eso. Y hacemos una pausa. Si les gusta nuestra conversación, recuerden dejar un like y compartir para llegar a más personas con intereses similares. Muchísimas gracias. Déjame hacerte una observación, Es un resultado de un sistema que, inducido por los canibal- soviéticos. ca- canibal- cani- ah, que ha canibalizado la sociedad cubana y que ha deshumanizado. Y ellos son hoy el producto que vemos. Y que a lo mejor como cubana de letras, yo diga, pero es que no saben hablar. Sí, pero no puedo despreciarlos, cuidado. No, claro que no, No claro puedo que no. despreciarlos porque ellos son el producto. Tengo que tenerles compasión y tengo que ver de qué manera se les puede educar, de qué manera podemos
aumentar ese vocabulario y aumentar la capacidad reflexiva de estas personas. Necesito darte un dato histórico que por tus pocos años no puedes conocer. Que no soy tan jovencita. Para mí sí, figúrate tú, para mí eres como una hijita. Mira, Rita, casi nadie sabe esto. Y yo vivo atormentado por el hecho de que cuándo y cómo se escribirá la historia de Cuba en estos años con tanta información que no está documentada. Mira, en Cuba, hasta fines de la década del 60, inicio de la década del 70, ¿a qué te suena eso, verdad? La década terrible. En las secundarias básicas se usaba como libro de texto un libro muy bueno para ese fin, que era de Pedro Enrique Ureña y Amado Alonso, un grande español de los estudios del lenguaje y de la enseñanza del lenguaje, y un grande latinoamericano en lo mismo. Ese libro se seguía al pie de la letra en las clases. Yo estudié por ahí, ¿no? En secundaria. Se imprimió varias veces la gramática castellana. Y cada lección, casi cada una, no todas, terminaba con una parte de ortología. Wow. Es decir, enseñar a enunciar oralmente los textos. O sea, hablar sabiendo que hay inflexión ascendente, inflexión suspensa, inflexión descendente. Eso fue eliminado a principios de la década del 70 y sustituido en primer lugar por libros o fines de los 60, sustituido por libros soviéticos traducidos, imagínate tú, etcétera, etcétera, etcétera. Libros espantosos. Y después empezaron a hacer otros libros no menos espantosos por especialistas del Ministerio de Educación, donde lo mismo te ponían un ejemplo de lenguaje que era de Abel Prieto Morales, el padre de Abel Prieto, el ministro de Cultura, y tú sabes que, cuál era te ponían el nombre del autor, y yo nunca lo olvidé. ¿Cuál era el texto que había que poner el autor, que era Abel Prieto Morales quien lo había dicho? ¿Y cuál es la cuestión? ¿Y cuál es la cuestión? ¿Te imaginas hacer la oración? Si tú pones el autor cuando es el Quijote. Ajá. Y tú pones, cuando es Calderón, cuentan de un sabio que un día. Pero tú te imaginas poner una frase tan estúpida, tan anodina, ¿Cuál es como la cuestión? ¿y cuál es la cuestión? Y poner a Perpetuo Moral, porque era dirigente del Ministerio de Educación. Eso te dice la esencia, no del castrismo, Rita, del socialismo, del socialismo. Por eso no puedo. Nosotros los cubanos tenemos que desde ahora, antes de que llegue el minuto fatídico, decidir, queremos otro socialismo, divulgado, y estimulado y propagandizado por personas que, incluso no digo que todas sean malintencionadas, aunque algunos deben verlas. Ajá. No nos olvidemos que los partidos de izquierda trabajan desde abajo. Pero bueno, vamos a pensar que no. Pero gente sin formación, porque la formación que tienen el marxismo es la formación en Cuba, en un marxismo sin debate, un marxismo sin autores. De hecho, aunque algún que otra persona publicó alguna cosita, bueno, como te dice, Sara Rodrigo y Padrón Guadarrama, punto. Y además no hubo grandes aportes filosóficos ni menores de ninguno de los dos. Guadarrama porque se interesaba más por América Latina y por el pensamiento cubano. No se nos olvide que el primer libro de historia de la filosofía en Cuba lo escribió un soviético. Después nadie lo leyó ni le importó, pero lo escribió un soviético, con un cubano, pero un soviético. ¿Qué puede saber? No podemos olvidar frente a esa invitación a volver al socialismo, una vez que desaparezca el castrismo, no podemos olvidar que ningún gobierno socialista ha tenido éxito
en el Ninguno, plano económico ni en el cultural. ninguno. 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 Ahí está uno de los más recientes, el peronismo, el kirchnerismo en Argentina. Por favor, ¿a Por, dónde conduce? y ahí Sí, estamos hablando realmente de gobiernos que no destruyeron completamente su base económica. exacto, 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 Estamos exacto. hablando de gobiernos que todavía la motosierra de Milei puede recuperar la economía, pero U otro, u sí, otro, pero u otro, pero no, pero si pensamos en Venezuela y en Cuba, ahí tenemos los ejemplos más evidentes. sí, pero en Cuba peor. En Recientemente Cuba peor. ¿Por qué? Porque el fenómeno de Venezuela no mimetizó tanto un supuesto modelo ideal soviético, pero Cuba sí. Perfecto. Entonces, el problema no está en optar solamente. El problema no es solamente decir no quiero el socialismo, porque no, ya hace tiempo que no hablan de una sociedad perfecta ideal, que está demostrado que no existe, y no existe porque además el capitalismo tampoco es ideal. Por Ojo, supuesto. para que no le quede duda a nadie ni me No, empiece. el capitalismo solo lo que hace es que cuenta con el ser humano, No siempre, pero lo hace. pero lo hace. Bien, bien. El problema es de otro tipo. No podemos aceptar la oferta de un socialismo. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir. Porque Cuba está destruida. Porque han pasado varias décadas, ahorita casi un siglo, ajá, de destrucción de la cultura del país. Mira, a mí me encantaría un día que habláramos de cocina cubana, porque en este minuto la gente en Cuba y fuera de Cuba se cree que la comida típica de Cuba es el puerco asado y el arroz con gris. Eso es mentira, nunca fue exactamente verdad. Fue algo promovido Cuando yo por... digo eso, tengo amigos acá. Aquí hay pocos cubanos. Somos una comunidad de que no llega ni a 5 personas. Y todos me caen así, me dicen, es que tú no eres cubana. Digo, ah, porque yo les digo eso. No, los que no son cubanos orgánicos son ellos, porque se han dejado lavar el cerebro. La expresión lavar el cerebro que se usaba en Cuba a principios de la revolución es exacta. La Exacto. gente cree eso. Entonces, nosotros no podemos apostar por un socialismo en Cuba porque no hay marxistas verdaderos en Cuba. Los marxistas están descabellados. El postmarxismo es un horror manipulador. Yo estoy en contra de todo eso. Pero encima de eso, los que conozco que propugnan, ay, vamos a seguir el marxismo, y qué sé yo, vamos a seguir el socialismo, no tienen una formación ni siquiera marxista mínimamente aceptable. Porque te voy a decir una cosa, a mí no me gustaba demasiado Zaire Rodríguez Unido, pero Zaire Rodríguez Unido tenía una formación filosófica marxista, esquemática, nunca escribió nada que cuestionara lo que era evidente, pero la tenía. Te puedo añadir algo, y es que Ernesto Che Guevara, una persona tan adorada por ciertas personas y tan cuestionable por otra serie de cosas, como su intervención en los primeros años del gobierno de Castro en Cuba, su participación en fusilamiento, etcétera, todas esas cosas, aunque él no fue el único. Pero Ernesto Guevara no era un estúpido, No he tenido y una hay, formación. y hay un libro escrito por él que se terminó por publicar primero en Australia, y eso es significativo. ¿Por qué se publica primero en Australia? Por la viuda. Porque es un libro con las anotaciones que hizo Ernesto Che Guevara a la economía política marxista-leninista. Incluso hay un momento en que él dice literalmente, yo puedo decir quién es el culpable de todos estos errores que han impedido el verdadero socialismo. Y lo puedo decir con todas sus letras, y lo voy a decir Vladimir Ilich Lenin. Entonces imagínate, si él, que es un símbolo de la izquierda latinoamericana, ¿verdad? Te dice, y esto no es lo único que dice, él te va desmontando la economía política soviética, porque en realidad no es un libro, se compone un libro que se publicó, no en Cuba nunca. Ojalá hubiera una edición masiva y le pusieran uno a cada
izquierdistas latinoamericanos, sobre todo uno a cada profesor universitario norteamericano. ¿Ah? Es el conjunto de las anotaciones que él hizo al margen del libro de Economía Política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Y él va analizando uno por uno los errores y además viendo cómo esos errores se repetían en Cuba. Yo nunca entenderé por qué ha tenido tan poca circulación. Yo creo que te lo envié, ¿no? Sí, yo lo tengo. Ok. Eh, Tal vez Es de las pocas. la poca circulación es esa, es la idea de la continuidad, la idea Exacto. de la no negociación, la idea de que la Exacto. soberanía radica en las ideas que queremos perpetuar. Y yo creo, Luis, que ahí está, para el programa que estamos haciendo hoy, para la conversación que estamos teniendo hoy, ahí está el meollo de todo. Ahí está la preocupación grande que tenemos a partir de los marxistas que están hablando en la red, los que se llaman marxistas en Cuba, esos marxistas cubanos desde la isla, que están repitiendo el término soberanía, pueblo y no negociación sobre la base justamente de lo que nos ha dañado. Y están repitiendo la palabra socialismo sobre la base de que esta es la única opción que tenemos, que no es negociable, y parece que no les importa el resto del pueblo, que No les importa. no les importa la nación y que sencillamente se quieren hundir en el mar. Porque en el fondo, mira, si no tienen una verdadera preparación de lecturas, ujú, nadie que lea a Marx, que lea El Capital de Marx, de nuestras tierras, y no me refiero solo a Cuba, puede dejar de sentir un salto en el estómago al leer Bolívar, ese agente del capitalismo británico, por favor. Y otra serie de expresiones y de juicios que demuestran que Marx no era Dios, no era Mahoma, el profeta, era un hombre con una convicción y una manera de pensar equivocada en una serie de aspectos. Fíjate, Y acertadas en otras. Eh, y acertado en el- otras, desde la, luego, la idea de la plusvalía vendrá realmente por a supuesto. mejorar muchísimo todos los medios de producción. No, por supuesto. Mejorar la comprensión del mecanismo, El sin la mecanismo, menor duda. menor, Pero nadie ha convertido a Hegel, que fue más grande que él como filósofo, nadie ha convertido a Hegel en una verdad absoluta. ¿no? Y Hegel, que era mucho más importante, culto y genial que Marx, también dijo disparate como que el Estado prusiano, la monarquía prusiana es el Estado ideal de gobierno, lo dijo Hegel. Claro, y Marx repite, el socialismo es bla, bla. Es decir, sencillamente no podemos confiar. Porque hoy Yo, nosotros estamos conversando sobre algo que, que preocupa mucho porque lo estamos viendo en las redes, pero tal vez nuestro próximo programa, y es un programa que tenemos pendiente desde que iniciamos el canal, es ver el marxismo, cómo el marxismo se ha convertido en una religión. No, pues por supuesto, mira, no es otra cosa que una religión. Marx no se equivocó en nada. Lenin era filósofo, ¿cómo no? no, Eh, no. y, en fin, y así sucesivamente. No, no, pongamos los pies en la tierra. Mira, nadie más sabio en ese sentido que la propia Biblia, que algo sabía de religión. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no tiene que ver con la política. Y los políticos tampoco son Dios. Tampoco. Pero eso mismo debe hacernos pensar que no podemos a priori considerar que hay que decir socialismo, que esa propuesta se está haciendo por personas sin una verdadera cultura. Y ojo, América Latina tampoco tiene grandes pensadores, No. no los tiene. Ujú. No los tiene.
No digo yo que no haya ninguno, pero por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez, considerado una autoridad, es una persona mediocrísima en lo que escribe. Y que además no entendió muchas cosas de Marx. No porque yo sea superior a él, ni mucho menos, es que No, precisamente como no soy más que un simple y modesto lector, si yo me doy cuenta, Dios mío. Así que, bueno, ya veremos qué pasa, pero yo creo que el mensaje que tú y yo podemos transmitir hoy, el que debemos transmitir es, cubanos, no nos dejemos engañar por discursos que están relacionados sobre todo con el hecho de que las personas que lo emiten nunca han conocido otra cosa. correcto. Y entonces decir ahora, no, es que Fidel Castro no era, eso no era socialismo. Claro que era socialismo. Claro que era socialismo. ¿Dónde está el socialismo bueno? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Dónde está el capitalismo perfectamente equitativo? Ni siquiera en los países escandinavos, que son los países de el más alto estándar de vida y cero corrupción o casi cero, etcétera, etcétera. Y tienen problemas. Tienen problemas. Entonces, no caigamos en ese error. Por tanto, bueno, cuando despidas el programa, Por eso es que en estos momentos de grandes polarizaciones, lo que más sufre es la democracia. Porque sí, en realidad, siempre vamos a ver lo que acabas de decir, ¿no? El capitalismo no siempre logra satisfacer las demandas de la población. Y sobre esa base, los socialistas dicen, pero ustedes creen que van a lograr algo en países capitalistas. Pero lo que se olvidan es que el socialismo marxista, que es el único que realmente conocemos, es completamente autocrático y autodestructivo, que no te permite ninguna movilidad social y que aquellos países capitalistas más o menos están luchando por instituciones democráticas. Estoy pensando en los que todavía no las por tienen, ¿no? supuesto. ¿Verdad? Y esas instituciones democráticas son las que le permiten la movilidad social y son las que le permiten eventualmente una mejoría a estas sociedades. Exactamente. Mira, me pediste la etimología de negociar y ahora yo te voy a obligar a que me oigas una referencia importante histórica, pedante, pero muy útil. Pues adelante, La democracia la fundaron los griegos correcto. Entendemos. y la de los griegos no era perfecta, pero tenían cosas muy inteligentes. Por ejemplo, el ostracismo. Cuando un político en un cargo en la República Ateniense llegaba a tener una enorme popularidad, fíjate, que todo el mundo lo adoraba, había el mecanismo instantáneo de someterlo a votación. Por eso se llamaba ostracismo, porque la votación se hacía con conchas. No había boletas de papel, conchas. Entonces, tú llegabas y había un grupo de conchas blancas y un grupo de conchas negras. Los que decían, hay que votarlo, pues, cogían una concha negra y le echaban en la urna. Lo que decían, no, que se quede, echaban una blanca. Pero te das cuenta por qué era. Cuando un político se hacía demasiado popular entre la población, corría el riesgo de convertirse en un futuro tirano Mira, y el pueblo debía votar. Aunque la votación fuera a favor del político, tú sabes cuál era el efecto, ¿no? El político decía, tengo que cuidarme porque en otra ocasión me pueden votar. La democracia ateniense era esclavista y todo eso, pero tenía su sentido. La democracia tiene que ser defendida y en ese sentido no la estamos no defendiendo. la estamos defendiendo. Estamos creyendo en monsergas e historias. Las universidades están contribuyendo mucho a eso, porque no olvides que el neomarxismo trabaja con la victimización. Yo, pobrecito, soy aplastado por el poder. Yo, pobre, y en el fondo hay vocecitas secretas que dicen yo que soy un profesor tan inteligente que debiera tener o que debiera ser y estoy aquí dando clase. También funciona. Cuidado con la izquierda, cuidado con
un futuro, por lo Cuidado menos con, en Cuba. con este tipo de izquierda y cuidado justamente con las reacciones extremas de la derecha. Pero es lo mismo porque en el fondo, ¿a dónde es? Por eso te recordé Hitler, extrema derecha, pero que tenía un discurso aparentemente social y era mentira. La extrema derecha y la extrema izquierda cumplen eso, ese viejo refrán que en Cuba se decía, los polos opuestos Se atraen. se atraen, se tocan, son lo mismo, son totalitarismo. Cuidado con eso porque se paga muy caro. Se Cuba lo ha paga. pagado Cuba y lo ha no debe pagado. volverlo a pagar. No debe volverlo a pagar. ¿Por qué? Porque el caldo de cultivo está allí, es una población analfabetizada, descreída, mal comida, sin trabajo, sin medios de comunicación, sin industria. El caldo de cultivo Y son víctimas del curiosamente, imperialismo. lo único efectivo para, desde el gobierno en estos años es que esa población todavía está adoctrinada. Pero claro, si ese es el primer Absolutamente instrumento. No absolutamente, pero lo está. Mm. Porque no sabe de otra cosa. Es que incluso muchos que reaccionan y salen del país, te das cuenta que no tienen otra manera de pensar. ¿Cómo la van a tener, Rita? No pueden. ¿Cómo la van a tener si el cubano que lleva muchas décadas en otros sistemas sociales o personas de otros sistemas sociales no lo entienden? Tenía amigos, porque ya me he alejado, amigos mexicanos, gente culta, interesante, en profesores universitarios, qué sé yo, pero adoradores de la izquierda. Entonces fueron a Cuba y no entendieron ni vieron absolutamente nada. Regresaron encantadísimos de la vida. ¿Por qué? Porque miran con unos lentes color de rosa, porque es una perspectiva religiosa. Religioso. Rita, punto. Nada más. Y nada más, damos entonces una nota final a la conversación del día de hoy con Luis Álvarez Álvarez. Muchísimas gracias a todos. Y recuerde, pregúntele a Rita Martín. Si no lo sabemos, lo investigamos.